Yasser Arafat, Mohamed Yasir Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat, Al-Qadwa Al-Husseini. Mejor te llamo Lisa Jr. Yasser Arafat, un personaje bastante polémico por decir. Si hablamos de la liberación palestina, sale a relucir la historia de este personaje. Una persona que se vio envuelta en diferentes conflictos y circunstancias, dado su rol de liderar el movimiento nacional palestino, e incluso compañero de premio Nobel con Obama. Arafat también se ganó su premio Nobel de la Paz por los intentos de alcanzar acuerdos con Israel. Israel legítimo o ilegítimo, creo que de eso dependerá tu visión sobre Yasser, pero buscó por diferentes medios lograr beneficios por la situación que se había dado con la creación de Israel y los conflictos que tuvo con sus países vecinos, incluyendo conflictos como la Guerra de los 6 días, por ejemplo. O sea, no se puede evitar la situación complicada que rodea a Israel y a su vecino Palestina, y en este contexto es donde se inserta esta persona. Fue el fundador de unas organizaciones de suma importancia en todo este conflicto. La OLP, sigla de Organización para la Liberación de Palestina, movimiento guerrillero que luchaba contra Israel, nacido en 1964, que de a poco fue buscando acuerdos pacíficos, que no llegaron a buen puerto. Más bien como que pasó de... aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Y no permitir su existencia, a aceptarla, pero tratando de llegar a ciertos acuerdos que no ocurrieron. Y también, en los años 50, anterior a la OLP, fue el creador de Fatah, acrónimo inverso de Harakat al-Tahrir al-Filistiniyya, algo así como el Movimiento para la Liberación de Palestina, que nace como respuesta al imperialismo británico de la zona, buscando crear un Estado árabe independiente. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas de sus acciones están enmarcadas dentro de actos de terrorismo o violencia, donde en gran parte se ve incluida población civil, que nada tiene que ver con los hechos acontecidos, que nuevamente podemos incluir dentro de este grupo de daños colaterales. ¿Y quién lideró estos movimientos? Pues claro, Yasser Arafat. Uno de los máximos hechos de esta época fue el secuestro de la delegación israelí en la Olimpiada de Múnich en 1972. Hasta película hay del caso. Con estas imágenes quizás se vengan a la mente o lo recuerden. Pero te cuento un poco. Alemania, Múnich, en el año 1972 acogía los Juegos Olímpicos de verano. Una linda ocasión de justas deportivas, donde justamente los anteriores Juegos Olímpicos de Berlín, ya sabemos qué pasó. Jesse Owens ganó 4 medallas de oro. Entonces de nuevo Múnich. El 5 de septiembre, 8 personas pertenecientes al movimiento Septiembre Negro, de inclinación árabe-palestina, se internan a la Villa Olímpica para secuestrar a deportistas y delegación de Israel. Entran a sus habitaciones durante la madrugada, dan muerte a 2 deportistas ahí mismo y secuestran a otras 9 personas. Las llevan a un aeropuerto de la ciudad, solicitando a cambio de la liberación de ellos, la liberación de unos 200 palestinos capturados por Israel. En el aeropuerto la situación se agrava y comienza un tiroteo con la policía de la entonces Alemania Occidental. Recordar que aún Alemania estaba dividida en oriental y occidental. En ese tiroteo mueren los 9 israelitas secuestrados, una policía alemana y 5 de los 8 terroristas palestinos. Los otros 3 son detenidos, pero luego en otro acto terrorista, así bien clásico, capturan un avión a cambio de la liberación de los 3, que llevarían a Libia a ser recibidos por quién más que Muammar Gaddafi. Y Arafat, bueno, él no tuvo implicación directa, o sea, no fue orden de él todo esto, pero sí Septiembre Negro tenía ligación con el OLP, incluso según relatos, él mismo les dio la bendición a estas personas para que todo saliera bien, haciendo esto uno de los hechos más reconocidos de este movimiento palestino. En muchos momentos Arafat manifestó una posición de acción militar y violenta como la solución a los conflictos. En la ONU él mismo manifestó: traigo una rama de olivo en una mano y una pistola en la otra. No dejen caer la rama de olivo. Aunque tuvo también acciones de búsqueda pacífica, él también contribuyó a que no se realizaran. Entonces, claro, si bien luchar contra Israel no es fácil, no nos engañemos, si tampoco salvo a Israel ni olvido sus crímenes, pero estamos viendo la otra vereda. Como una vez escuché, los errores del enemigo no son virtudes propias. Y como dije, en esta casa respetamos el impositivo categórico, así que tendría bastantes razones para verlos paseando en el infierno. El siguiente. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón o Cristóforo Columbo. Intenso. Como diría Yerko Puchento, ¡me voy con Tuti! no, broma. Es que la figura de Cristóbal Colón siempre plantea mucha polémica. Que leyenda rosa, que leyenda negra. Bueno, tratemos de buscar algo en medio, que posiblemente sea como más realmente pasó. Y sin duda que alguien quedará molesto con esto, pero el deber me llama. Así que veamos un poco qué fue de la vida de Colón, que ser una dulce y noble alma del siglo XV, pues obviamente no. Muéstrale su parcela, caballero. Aquí está en mi parcela, mira. Bonita mi parcela. Mira, mira para allá. Alumbra para allá, papá. Digo, ¿cuándo he tenido parcela? En la vida de Colón, y a veces de la conquista española en general, tenemos algo como correcto, pero por las razones equivocadas. O sea, a diferencia de los ingleses que buscaban la eliminación completa de los pueblos, los españoles no tanto así, porque los necesitaban para trabajar. Es como que no buscaban un genocidio, aunque de todas formas se dio, pero no lo querían porque eran sus trabajadores, o más bien sus esclavos. En términos más exactos, los encomendados.
Aunque sí, Cristóbal Colón no estuvo ni cerca de ser de los más malos en la conquista de América. De hecho, nunca quiso llegar a conocer gente nueva. Él quería llegar a Japón, a Asia en general. De hecho, fue algo contrario, que no le jugó bien en un principio, porque su plan era una nueva ruta a Asia y comerciar, no buscar un nuevo espacio, qué paja. Claro, con el tiempo a España le vino mucho mejor, pero no era lo que buscaba en un principio. O sea, en parte no tiene culpa de todo lo que iba a venir, porque jamás lo pensó así. Así como dijo Matthew Restal, etnohistoriador y profesor de Historia de América Latina y Antropología de la Universidad de Pensilvania, la clave para entender al verdadero Colón es separarlos de los muchos colones que se inventaron después de su muerte, y que siguen inventándose. Las de héroe y villano son solo dos de estas invenciones. Entonces vamos viendo, Colón llega a América el 12 de octubre de 1942, Día de la Raza diría alguien, ¿ok? A su llegada, donde, como decía, no esperaba descubrir nuevas tierras, así que en su primer viaje pensaba que había llegado a Asia, aunque con cierta duda. Segundo viaje, lo mismo, ya más duda de dónde estaba realmente, aunque siempre pensando que era otra parte de Asia, jamás que era un continente nuevo. En su tercer viaje llega a Sudamérica, visita la isla Trinidad y ve la desembocadura del río Orinoco, que es gigante y que lleva mucha fuerza, por lo tanto debía venir de un territorio muy extenso. Y ahí definitivamente dice que esto no era Zipango, que es lo que buscaba. Zipango era Japón, algo nuevo era, pero aún sin pensar que era otro continente. Sería posteriormente uno incluso de sus navegantes, Américo Vespucio, quien definitivamente daría con la razón. Es de reconocer que en principio Colón tenía una relativa buena relación con los indígenas de la zona. De hecho, se hizo amigo de Huacanagarí, un líder de la zona. Colón habría dejado a unos hombres, los que habrían atacado a los pobladores, y obvio, ellos igual, dando muerte a los 39 que estaban ahí. Con el paso de los años, en los viajes que venían, la intención de Colón era crear fuertes donde se pudieran ir acertando a los nuevos conquistadores que llegaban. Y claro, iba generando más choque con los indígenas de la zona. 1494, cuando Alonso de Ojeda tomó prisionero a alguno de estos indígenas, Colón dio la orden de matarlos. Con esto se fueron generando más conflictos entre uno y otro, situación que ya no cambiaría. Las muertes, capturas, toma de prisioneros y esclavos a indígenas ya no se detendría, en los tiempos en que Colón era almirante y virrey. También tenemos una situación que la podríamos enmarcar dentro de la codicia, porque ya, eso eran los indígenas que generaban conflicto, pero ¿qué pasaba con los que tenían buenos lazos? Colón le impuso un impuesto que en primer lugar consistía en que todos los vecinos del Cibao y de la Vega Real, mayores de 14 años, debían entregar cada 3 meses un cascabel lleno de oro y una arroba de algodón por persona. ¿De a dónde iban a sacar eso si estos pueblos no desarrollaban una gran minería? Pero para los españoles querían obtener su cuota de oro. El líder Guarionex le solicitó cambiarlo por plantaciones de yuca, que era lo que ellos tenían, y que aparte podían alimentar a la gente pobre, a los conquistadores que no estaban en buena situación, pero Colón no quiso. Como decía, la situación en la colonia no era muy buena, abundaba el hambre y el desorden, así que Colón da autorización para que usen para sus trabajos cuantos indígenas sean necesarios. La situación aún así no mejoró, y para hacer creer que en España todo iba bien, se llevó unos cuantos indígenas esclavos, aunque según otras fuentes ellos mismos quisieron ir, pero ahí te la dejo. Entonces, claro, se puede hasta cierto punto hablar de un buen trato en un comienzo. Quizás otra visión, como la de la anunciada Colón de Carvajal, una historiadora y descendiente del mismo Cristóbal Colón, señala: los territorios del Nuevo Mundo mantuvieron su derecho indígena propio, siempre que no fuera contrario a la legislación de los reyes españoles ni a las creencias de su religión, lo que obviamente iba en contra de la religión católica, sino aparte no tenían por qué cambiar su religión, así que bueno, no sé qué amable. O el hecho de que los indígenas no eran considerados esclavos, sino que eran vasallos. Ay, no me joda, ese es como un resquicio legal para decir, no, si ellos eran libres. En conclusión, de genocida, que es algo muy común que se le imputa, difícilmente, ya que él nunca tuvo tal intención en ese momento ni se logró algo así, ya que además buscaba más la exploración y llegar de una vez a la India o Asia, cosa que claramente no logró. Lo que no quita que su paso por América, o sea, una América antes de ser conocida como tal, generó esclavos, malos tratos e inició un periodo que le daría mucho sufrimiento a la población local. Sí, también entre la población local habían conflictos, eso es muy cierto y no se puede negar, pero tampoco lo podemos llevar a una leyenda rosa y que todo fue una linda evangelización y todos cantando, porque no, tampoco. Pero de razones para ver a Colón en estos sitios del inframundo, claro que sí. ¿Qué pasa el siguiente en la lista? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? Yo no quiero pasar. Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda. Elizabeth Alexandra Mary, o mejor conocida como la reina Isabel II de Reino Unido. Muy pedida en los comentarios, que por supuesto hay bastante que hablar. En esta segunda parte hice caso a muchos comentarios que me decían que hable más nomás, que querían seguir escuchando, y pues aquí estoy para servirle, así que me demoro un poco más. La reina Isabel, que para fecha de publicación de la canción aún estaba viva, pero que actualmente ya no.
porque falleció el 8 de septiembre del 2022. Así que podemos revisar por qué se habría ido para abajo y no para arriba. La vida tanto de ella misma como de su familia y de todo lo que representa, es decir, la monarquía británica, es innegablemente marcada por el colonialismo, la muerte, la violencia, el racismo, el saqueo. O sea, tan solo en su corona, la corona que portaba, llevaba una parte del diamante más grande del mundo, extraído de Sudáfrica, cuando esta era una parte de Inglaterra. O lo mismo con el diamante indio de Koh-i-Noor, que fue abotinado cuando controlaban la India. Gustito por el diamante tenían. De hecho, la India le solicitó al ex primer ministro David Cameron, quien da una respuesta que explica muy bien. Me imagino que no fue su intención, pero que deja muy claro cómo operaba Inglaterra. Él dijo: si decíamos sí a uno, nos levantaríamos un día y no tendríamos nada en el Museo Británico. Exactamente. Ya, pero veamos otras cosas. Su reinado comienza en 1952, teniendo bajo su dominio a decenas de pueblos africanos, donde muchos lograron conseguir su libertad, porque no era el bonito trato que se puede tener con otros países de la Commonwealth, como con Australia o Canadá. Ahí era colonialismo puro y duro. Tenemos el caso de Kenia, por ejemplo, donde los Mau Mau en ese año comenzaron una revuelta dando muerte a un grupo de colonos, con el fin de recuperar el control de sus tierras. De ahí comenzó una cruenta lucha y una terrible respuesta por parte de los británicos, creando las aldeas protegidas, algo así como pequeños campos de concentración, donde hasta 1,5 millones de personas de Kenia pasaron por allí, y en algunos cálculos unos 300.000 murieron, en comparación de los 100 británicos, o sea, cero intención de devolución de tierras. Además de verse Gran Bretaña envuelta en otros conflictos bélicos, aunque me podrían argumentar que la reina no tiene un real poder y es el primer ministro o primera ministra quien gobierna, ya, sí, claro, como si la reina no tuviera el poder de decirle: venga para acá y haga esto. Seguro que el primer ministro le va a decir: no, reina, no quiero. Por eso durante su reinado ocurrieron más conflictos en Ghana, Nigeria, la campaña contra Irlanda del Norte, guerra en Afganistán, Libia, Siria y así hasta Argentina, no me olvido de ustedes, la guerra de las Malvinas, donde inclusive participó el hijito de la reina, el príncipe Andrés, duque de York. Regresó como un héroe de guerra luego de su paso por la guerra de las Malvinas, siendo ahí piloto de helicópteros. Y antes de que me digan chilenito traidor, amigo, fue un conflicto entre dictadores. ¿Qué iban a hacer los chilenos? El traidor es ya saben quién. Pero el Principito, luego de una vida de despilfarros pagados por los impuestos de los ingleses y sus colonias, culminó con algo mucho más grave. Sí, hay cosas más graves que ser amigo del hijo de Gaddafi, como él lo fue. Pues claro, ser amigo de Jeffrey Epstein, que, porque si no se acuerdan, condenado por tener una red de tráfico de abuso infantil, donde también estaría incluido el príncipe, donde ahí si la reina lo expulsa del palacio y de sus cargos. Y el príncipe Harry igual estuvo en Afganistán con su hermano, así que no me jodan que la reina no iba a hacer todo lo posible para que sus retoños no mueran en la guerra y queden como héroes. Pero al menos nos dejó este memazo. Y algo así como extra, tenemos el racismo y clasismo de la reina, que por favor no me pueden negar. Nunca se llevó bien con las plebeyas que osaban estar con sus hijos, así que la reina razones para verse en el infierno tenía, además de que era reptiliana. Ya, mejor sigamos. Supe incluso estaban Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Simón Bolívar, simplemente. Una tan controversial figura, ícono de la independencia de la parte norte de Sudamérica, es como el equivalente a San Martín en el sur, donde curiosamente se dan algunos elementos similares. Hombres que tuvieron mucho poder, que consiguieron logros, pero eso mismo lo llevó a su caída y a ganarse cierta molestia entre sus contemporáneos. De que fue un líder importante y estratega militar, participando y liderando cientos de batallas, obvio que lo fue, lo que implica claramente haber cometido bastantes hechos crueles, sangrientos y violentos. Justificaciones de que fue por la independencia aquí y allá, a la FIFA, aquí estamos para juzgarlo, si es por eso que están aquí o no. Se encargó de producir importantes masacres como la denominada Declaración de Guerra a Muerte a los Españoles o a quienes simpaticen con ellos, aún siendo criollos, donde incluso a piedrazos en la cabeza se mataba a los heridos porque todos muertos. Olvídate de perdonar al rendido o tomarlo prisionero. O también tenemos por ejemplo el caso del hospital de Caracas, cuando ordena dar muerte a unos 800 enfermos que estaban ahí atendiéndose, o sea, matarlos a todos. O el cruento hecho de la Negra Navidad de 1822, donde por órdenes de Simón Bolívar asesinaron a cientos de personas en Pasto. Y así, ya entrando más al chismecito, Bolívar era bastante mujeriego también. Tuvo sí su esposa cuando era joven, María Teresa Rodríguez del Toro, con la que se casa en 1802, pero que a los 8 meses muere. Con ellos se habría prometido no volver nunca a tener pareja, pero Simón, muy seguidor del lema soltero pero nunca solo, porque se le vio con diferentes mujeres en cada momento, a veces muy distinguida, a veces dejándolas embarazadas y olvidando después. Así que si no es por cruel, sangriento, sanguinario, se va también al infierno por lujurioso. Razones no faltan. Dame el verso de nuevo para ver quién falta. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Nos queda con eso Buda, aunque Buda es más bien un título de quien alcanza el nirvana, es como es lo que pasaba con César, quien finalmente despierta, pero es de suponer que como comúnmente decimos Buda,
que nos referimos a Siddhartha Gautama, el iniciador del budismo. Y aquí entramos a un conflicto teológico. Buda vivió más o menos entre 483 y 368 antes de Cristo, o sea, de Cristo en este momento ni hablar, menos de alguna expansión hebrea por Asia. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que no vivió en épocas cristianas? Hay algunas variadas respuestas teológicas que según cómo fue su vida, cómo habría sido, que habría quedado en un limbo por mientras, Dante los pone en el primer círculo, pero juguémoslo nomás. Era un joven rico, heredero del trono de su padre, que vivía cómodamente en una cómoda ciudad cómoda. ¡Oh! ¡La señal de emergencia! Esto es un trabajo para Calcetín con Rombos Man. El deber me llama. No, pero vivía bastante bien, sin apuros, pero quiso explorar más allá. Su padre, que no quería que viera el mundo cruel, prepara todo para que vea gente tranquila, sana, pero se le cuela un anciano, un enfermo y un muerto en sus primeros viajes. Y así Siddhartha se da cuenta del mundo cruel. ¿Pero qué hace? Hoy me voy a ir a meditar bajo un árbol. Ayúdalo, eres el hijo del rey. Puedes ayudar a esa gente, pero hoy me voy a meditar. Chao. A Cristo Rey no creo que le gustaría eso. Pero bueno, ahí crea su filosofía, las 4 nobles verdades, que en definitiva nos quiere decir que la causa de nuestro sufrimiento es el deseo. Así que, anciano moribundo, deja de desear comer y vive en paz. Este es el camino de las 4 nobles verdades. Estas son: reconocer que la vida es sufrimiento. Solo podemos estar sufriendo o durmiendo. Ahí te das cuenta que la causa del sufrimiento es el deseo. Al estar siempre insatisfecho, es la causa de este sufrimiento. Podemos también recurrir a la frase que se le atribuye a tantos: hay solo 2 grandes tragedias: no obtener lo que quieres y obtenerlo. Porque te das cuenta que aún falta más, o sea, que no te llena completamente, siempre te falta plata, aun cuando ganas más, siempre falta plata. Entonces, el fin del sufrimiento llega con el fin del deseo. Cuando dejas de desear, dejas de sufrir. Y ahí hay una senda que nos aleja del deseo y al sufrimiento, siguiendo al Buda. Muy bonito, pero tengo hambre. El video se alarga bastante y con eso concluye la revisión de estas personas que nombra Cancerbero, revisando qué hicieron, qué tanto mal causaron, que los llevó al infierno. Pero hay algo que necesito mencionar que es realmente épico, y es realmente la inspiración de Cancerbero para esta canción, o al menos para el desenlace. Él dice: Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. ¿Qué es esto del diablo con Florentino? Es la más épica batalla del folclore venezolano. Es un contrapunteo, un joropo, donde en un muy folclórico estilo se enfrenta Florentino contra el mismísimo Satanás. Así empieza, unos segunditos porque copio. Esto lo definimos como llano adentro. 2 hombres se enfrentan sin otra arma que el canto y la astucia. Uno de ellos, que llegó vestido de negro y cabalgando un caballo negro, que habría sido como la representación del diablo, retó al otro, coplero de caballo encendido, que en virtud de un código moral muy intenso no se podía negar a este combate. Es una obra del poeta venezolano Alberto Arbelo Torrealba, que publicó en 1940. De aquí es donde Cancerbero saca su idea. De hecho, ahí él mismo lo dice, que fue un cuento, pero que resultó. Así que él lo hace a su modo, al estilo de rap, pero una intertextualidad muy buena. Viene a buscar mucho gusto en conocerlo tengo, señor Satanás. Y así termina. Negro Bongo era este diablo, así muy campestre. No, notable, muy bueno. Qué buen final para este video, dividido ahí en 2 partes. Agradezco enormemente el apoyo que tuve, lamento la demora, espero que haya valido la pena y haberle entregado un informativo y entretenido video, donde pudieron aprender algo, además de pasar un buen rato gracias a la gran música de Cancerbero. Fue un gusto para mí, cualquier cosita en los comentarios que trataré de leer y responder la mayoría posible. Realmente agradezco mucho nuevamente, qué bueno que les haya gustado. Me despido, saludos, cariños y hasta un próximo viaje por la historia. Voy a convertirme en doctora.